Manda narices que ahora sale Burberry con faldas, entre comillas, para tíos y vuelta a la burra al trigo con que se han puesto de moda. Que no, pataliebre, llevamos eones disfrutando de esta libertad de género en cuanto a la indumentaria y me niego a pensar que el día de mañana no veremos a Tokiski con faldas ya lo loco. Maritere, hoy aquí os va a contar los entresijos de esta polémica prenda y por qué es una de las cosas que más me gusta ver en este mundo. Tíos en faldas. En realidad la falda o cualquiera de estas vestimentas que no tienen una separación en la entrepierna, por así decirlo, fue por simple razón práctica. Se envolvía alrededor del cuerpo un cacho de tela, pero en un inicio indistintamente lo llevaban hombres y mujeres. A ver si nos entra ya en el cocoroto que estas concepciones que tenemos acerca de la indumentaria, si son de hombre o si son de mujer, son una simple construcción social. Digamos que no existe una unión natural entre la prenda en sí y su masculinidad o feminidad. Se trata de una serie de asociaciones culturales arbitrarias que hemos ido construyendo a lo largo de la historia. Y además depende de la posición geográfica de la que estemos hablando, en sí se usan unas cosas u otras, porque a día de hoy seguimos viendo este tipo de prendas incluso en esa indumentaria religiosa. Podemos ver a curas con esa especie de túnicas. En zonas de Asia siguen llevando una especie de faldas, ¿no?, llamadas sarong, que son como un pareo, ¿no?, que se enrolla alrededor del cuerpo. Entonces, ¿realmente qué pasa? O sea, ¿qué ha pasado para que hoy en día nos escandalicemos o no, o simplemente nos llame la atención que un tío vista una falda? Y 666 y piensa en una pera. Tengo rayos X, puedo ver tu calavera. Si tienes frío, te metes en el río. Está escrito en mi frente, estoy fatal de lo mío. Hagamos un viaje 20.000 años atrás al Paleolítico. Y esta estatuilla llamada Venus del Espugue, podemos observar quizá una especie de faldilla posterior. ¿Por qué razón podemos hacer esta asociación? A juzgar por su aspecto, que parece una especie de cuerda de la que cuelgan jirones o trozos de cosas, podemos hacer una asociación con la civilización sumeria, que se dice que es la cuna de la humanidad. Hoy en día nos pensamos que el tema del maquillaje o el adornarse por gusto es algo que hemos inventado hace no muchos siglos, pero nada más lejos de la realidad. Ya los sumerios vestían joyas y accesorios para adornar sus cuerpos. Diferentes hallazgos en tumbas danesas datadas en la Edad del Bronce demuestran que esta era la prenda estrella que el ser humano vestía en sus quehaceres diarios, es decir, una cuerda de la que colgaban diferentes fibras vegetales, y volvemos a ver aquí el símil con la Venus del Paleolítico. Y volviendo a los sumerios, una prenda más evolucionada, estamos hablando del 4000 a.C., constaba de un cinturoncillo que iba amarrado alrededor de la cadera, del que colgaban esos jirones de los que hemos hablado antes, que se denominan vellones, y se iban anudando unos con otros. Su complejidad ya era lo que marcaba tu estatus social, y en general se iba con el torso desnudo. Se dice incluso que el nivel de rizado de los vellones determinaba tu estatus. Pero no hay mayor hallazgo en la historia de la civilización que el del estandarte de Ur, que os sonará a todos. Fue un hallazgo de Leonard Woolley y se descubrió en los años 20. Es una especie de caja con forma trapezoidal que representa dos escenas, una de guerra y otra de paz. Al margen de esto, porque aquí yo no soy arqueóloga ni soy historiadora, nos podemos dar cuenta de los outfits que llevan las gentes que aparecen en estas escenas. Además, tenemos una amplia representación de aquella sociedad y vemos efectivamente estas faldas que tenían como volantillos, pero no son volantillos, ahora todos sabemos que son vellones. Y en la civilización egipcia tenemos el llamado shenty o pampanilla, que cubría los genitales, así pues se llevaba por razones prácticas, y dependiendo también de tu estatus se adornaba de una forma o de otra, incluso utilizando hilo de oro. Pero principalmente estaban elaborados en un material que tenía muy próximo, que crecía a las orillas del río Nilo. Además era un material muy adecuado para la climatología, y es el lino. ¿Por qué es tan importante el lino? Era muy ligero y además absorbe la humedad. En fin, luego había otra versión que es el calasiris, que también se lo ponían las mujeres, que era un manto
enorme que te lo enroscabas alrededor del cuerpo dándole esta forma, y los chicos lo hacían solamente en la parte inferior. Esto ya es para los curiosos. ¿Qué otra cosilla interesante crecía a orillas del río Nilo? ¿Qué marcó la civilización egipcia? Cómo no, el Cyperus papyrus, esta planta que luego convertían en esa especie de pergaminos en los que reflejaban sus escrituras. Por cierto, debido a la situación climatológica de la que hemos hablado hace un segundo, se han podido conservar tantísimos hallazgos pertenecientes a la civilización egipcia, mejor incluso conservados que los pertenecientes a la época clásica. Prosigamos y seguimos navegando en la historia, chicos y chicas, y nos situamos en el Imperio Romano, con el cual tengo un gran vínculo porque soy de esas que estudio letras puras con latín y griego. Vamos a diferenciar dos conceptos principales en la indumentaria romana. Por un lado, la indumenta, que es aquello que te cubre, y por otro, la mictus, que es lo que te envuelve. Pero no os voy a contar desde mi punto de vista cómo se vestían en la antigua Roma, sino que vamos a hacerlo a través de Aulo Gelio. Los romanos no usaron túnica al principio, solo la toga. Luego comenzaron a llevar la túnica ceñida y corta que dejaba la espalda al aire, del tipo que los griegos llamaban exomis. El subligaculum es esta especie de taparrabos que llevaban aquellos que pertenecían a las clases bajas. Ya sabéis que en el Imperio Romano tenían una jerarquización social bastante marcada. Además, dice Aulo Gelio que la largura de estas vestimentas determinaba también tu estatus social. En general, los hombres vestían la toga, que era el traje nacional romano, pero poco a poco se fue simplificando y se convirtió en lo que se llamó palio. Cuando nos hablan de Imperio Romano, ¿qué se os viene a la cabeza? Siempre se nos viene este outfit. ¿A quién pertenecía esto? Pues a los militares. Llevaban este accesorio sobre la túnica, porque si os dais cuenta, debajo tiene una túnica por encima de las rodillas. Por lo tanto, este accesorio llamado cingulum lo que hacía era facilitar la colocación de las armas y además ofrecerles un extra de protección en la zona de las ingles, porque tenían unos apliques metálicos en esos jirones de piel para que les protegieran en la batalla. ¿Y cuáles eran esos materiales predilectos para túnicas y togas? También dependiendo de tus posibles. Esto siempre es así. Seda y lino. ¿En qué momento aparecen los pantalones? Porque os estaréis preguntando, bueno, pero es que ¿en qué momento se separaron esas dos piernas? Pues para la comodidad a montar a caballo. Tácito se refería a ellos como calzones al estilo bárbaro y poco a poco fueron calando en el Imperio Romano, sobre todo en esa parte militar. Fijaos cómo es la jugada, chicos y chicas, que en el siglo IV, en el Imperio de Honorio y Arcadio, ordenaron que se prohibieran para poder distinguir a los civiles de los militares. Es que te jugabas que te despojasen de todos tus bienes y te exiliaran. Pero aquí no acaba la cosa, chicos y chicas. Hallazgos que datan entre el 13 y el 5 a.C., Ulrich Beck y Meike Wagner descubrieron unos pantalones en Shanghái con 3000 años de antigüedad en las tumbas del oasis de Turfan. Muy fuerte, chicos y chicas, estos pantalones demuestran que ahí ya se estaban confeccionando este tipo de prendas para tener esa facilidad para montar a caballo. Pero os estaréis preguntando con razón, claro, pero ¿en qué momento el ser humano empieza a montar estas bestias? Que además facilitó el transporte y facilitó incluso esos avances en el ámbito bélico. Cuando hablamos de montar a caballo nos referimos a domarlos, para utilizarlos como herramienta para diferentes cosas. Se dice que fue hace 6000 años, en la edad del cobre, según unos hallazgos de dentaduras de caballo que tienen ciertas deformaciones o incisiones. Yo supongo que será por el tema de la colocación de las riendas, razón por la cual también se empiezan a asociar principalmente con hombres y no con mujeres, que en la sociedad pues estaban destinadas a otras cosas. ¿Y qué pasó en la Edad Media? Si bien es cierto que no se ponían pantalones per se, se utilizaba lo que se llama el jubón, la saya, la jaqueta, el sayuelo o el sayo. Y sin duda, si hablamos de falda masculina, y lo pongo entre paréntesis porque, como hemos dicho al principio del vídeo, esto se trata de construcciones sociales, siempre se nos viene a la cabeza el kilt, esta prenda escocesa, prenda por excelencia, símbolo nacional. ¿En qué momento se empieza a utilizar? En un inicio era una tela de unos 5 metros y se remonta al siglo XV, ¿no? Y se anudaba alrededor de la cintura y luego un trozo se
colocaba por encima del hombro. En este momento se le llamaba, perdonad la pronunciación, algo así como failure more. Y más tarde, paradójicamente, sería un señor inglés que lo simplificó, le quitó esa parte que iba por encima del hombro para facilitar a los trabajadores su movimiento en una fundición. Y en 1707, cuando Escocia se une al Reino Unido, queridos y queridas, se prohíbe el traje nacional escocés. Pero ¿quiénes hacen que perdurase a lo largo de la historia? ¿Quiénes hacen que se convierta en ese símbolo que es hoy en día? Pues de nuevo nos vamos al ámbito militar y es el Regimiento Real de Escocia, e incluso en la Primera Guerra Mundial tenían su versión. Fijaos qué apañado, iban a la batalla con el kilt puesto. Pero de lo que sí vamos a hablar, chicos y chicas, es del tartán. ¿Qué es esto? Es el estampado de cuadros del que están hechos estos kilts. Y además cada clan escocés tiene el suyo propio. Y os preguntaréis, vale, claro, pero ¿habrá tartanes genéricos, ¿no?, para que otras personas puedan llevarlo sin que pertenezcas a ese clan? Porque para llevarlo tienes que estar casado con una persona de ese clan. Bien, pues tenemos varios tipos. Tenemos Black Watch, tenemos Caledonian, Hunting Steward, Jacobite y, por último, el Balmoral, que es el que pertenece a la Casa Real. Esto es todo un mundo, chicos y chicas, y supongo que la mayoría sois unos apasionados de esto, como yo, porque los que pertenecemos a la cultura metal, ¿no?, estamos muy familiarizados con esto. Como hemos dicho al principio del vídeo, Jonathan Davis, que es uno de nuestros máximos iconos, cantante de Korn, ha vestido kilts desde los años 90. Pero antes de pegar ningún salto histórico alto al carro, tenemos que analizar en qué momento se produce esa escisión, esa separación, en qué momento los hombres dejan de usar falda. Repetimos, estamos hablando de ciertas zonas geográficas, sobre todo referidas pues a Europa, Norteamérica, etcétera, ¿vale? Porque hay, como hemos dicho antes, zonas de Asia, habrá tribus donde los hombres siguen llevando esas prendas alrededor de sus cinturas. Por lo tanto, en el siglo XVIII se piensa que fue cuando realmente abandonan totalmente ese carácter unisex y se relegan única y exclusivamente a los hombres, y luego posteriormente en los 90 pues habría una lucha encarnizada de las mujeres por entrar también, ¿no?, en esa onda para poder montar en bici, en fin, para llevar una vida más práctica, porque eso era algo muchísimo más cómodo. En los años 60 tenemos un tímido intento, si se le puede llamar así, que son las He Skirts, por parte de una marca que se llamaba Dorcas Menswear, pero jamás llegaron al mercado. En el movimiento hippie se abogaba por esa ruptura de género, ¿no?, esa concepción de género tan ridícula, que además seguimos arrastrando a día de hoy, porque no es normal ver hombres con vestidos o faldas por la calle, y a mí eso me parece fatal. Afortunadamente, hoy en día, con el auge del streetwear, hay muchísimos influencers ya que se ponen faldas sin ningún problema. De esto vamos a hablar en un segundo, no os preocupéis. En los años 70 tenemos a un enormísimo símbolo como es David Bowie, ya rompiendo con esos roles de género, vistiendo ropa que se concibe como ropa de mujer. Y por otro lado tenemos el tartán dentro de la cultura punk, gracias en parte a Vivienne Westwood. Una revolución, o sea, es que era una representación de esa contracultura de la ruptura de lo establecido. Pero esto es harina de otro costal y no nos vamos a enrollar. Muchos punks llevaban también kilts, debido a esa también asociación con el tartán, con el tema de los imperdibles, etc. También lo vemos en figuras como de los New Romantics, la subcultura goth. Ahí también se utilizaba maquillaje por parte de cualquier sexo, o sea, no había esa división. Bueno, también hubo ruptura de género brutal con el glam metal, el glam rock, ¿no?, en grupos como Motley Crue, hombres que salían en lencería, en tacones al escenario, ¿no? En fin, una revolución. ¿Pero qué ocurre en los años 80? 1985 concretamente, y ya yéndonos un poco al ámbito de la moda, que es el ansia viva que nos trae aquí siempre. Jean-Paul Gaultier, en su desfile Et Dieu créa l'homme, lanza estas faldas masculinas, algo que veríamos además a lo largo de su carrera. Kurt Cobain, bueno, en general Nirvana, ¿no?, ahí tocando con un vestido de flores que parece un bambo de una señora andaluza. Y en fin, en general al sureste asiático, ¿no?, y algunas islas del Pacífico se sigue vistiendo el sarong, que hemos hablado de él antes, indistintamente por hombres y mujeres, y vamos, que es que lo único que hace que sea una falda es que no tenga parte de arriba realmente, a nivel cultural, o sea, es que esto es ridículo. En Japón, yo sé, tenemos el hakama, ¿no?, que es una especie como de falda
pantalón larga que además ha reinterpretado el diseñador Yohji Yamamoto, que ya sabéis que me encanta. Y tenemos muchísimos ejemplos en la sociedad así mainstream, celebrities como David Beckham en los años 90 con este sarong de Jean Paul Gaultier, Harry Styles, Jaden Smith, Billy Porter, Jared Leto, Bad Bunny. Estamos poniendo ejemplos muy de hoy en día, ¿no? Para que nos demos cuenta de que esto está ahí, está en el candelero, ¿eh? Y a veces es que ni nos percatamos. En el mundo de la moda, la falda se ha mostrado indistintamente para ambos sexos. Y así como apuntes que no solamente eso, y recordando el desfile que nos trae hoy aquí, que es el de Burberry Menswear 2021, es un desfile menswear y hay chicas también. O sea, me encanta. ¡Viva la Virgen! Y no solamente eso, en los últimos tiempos se está viendo muchísimo en streetwear, por todas partes, sobre todo en el streetwear japonés y más concretamente de Harajuku. Recordad que tenéis un archivo maestro con todas estas cosas referidas al mundo de la moda, donde busco, donde aprendo, Cloud, donde aprendo, pues ese drive que vais a tener siempre permanente en la cajita de información de manera completamente gratuita. Si quieres apoyar este contenido de otras formas, tenéis Patreon y también tenéis PayPal Me en la cajita de información. Dejadme, amorcitos, un like si os ha molado, compartid este vídeo si os ha agradado y nos vemos en la próxima entrega.